Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí una vez más, el canal Fortaleza para el mundo entero, esperando que ¿verdad? Estén ahí conectándose o van a ver este video. Lo vamos a pasar en YouTube. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta hora. Aquí es la porción que dice en Hebreos: puesto los ojos en Jesús. Nosotros tenemos algo que tenemos que hacer, poner los ojos en Jesús. Los cristianos evangélicos no nos guiamos por lo que nos dicen por ahí, o lo que está bueno, lo que está malo. No ya sabemos cómo es esto del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos, estamos entendidos, sabemos todo esto. Amén. Entonces vamos a leer, amado hermano, la escritura. Se encuentra en esta hora en Hebreos 12. Vamos a leer del 1 hasta el 11 versículos. Toda esta porción para entenderla perfectamente de qué está hablando el apóstol Pablo ahí. Ok, vamos a leer primero dos versículos anteriores del capítulo 11 para entender cómo arranca el 12 y por qué el apóstol Pablo dice eso. Amén. Espero que me entiendan. Gloria a Dios. Dice así: el 11:38 de Hebreos. Vamos a empezar leyendo: de los cuales, en el nombre del Padre, Hijo y su Santo Espíritu, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Es el 11:38 de Hebreos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿De quién está hablando ahí? De los profetas. Amén. El 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ok, ahí dice el apóstol Pablo, termina en el versículo 40 de Hebreos 11, diciendo que a nosotros se nos dio algo mejor que a ellos, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. O sea que Dios quiere que todos seamos iguales delante de Él, que tengamos la misma porción, los mismos derechos, porque ya en Efesios dice que de los dos pueblos Él hizo uno. Amén. A eso se refiere, amados hermanos, acá. Ahora ya entendemos de quién está hablando ahí el apóstol Pablo en Hebreos 11, versículo 40, 38, 39 y 40. Tres versículos te leí para que veamos, le agarremos como este capítulo es como continuativo. ¿Saben lo que es eso, no? Como que tiene una secuencia, una continuación. Pero aquí ya tiene un tema que dice: puesto los ojos en Jesús. Ahora somos nosotros los que tenemos que tener los ojos en Jesús, no ¿verdad?, en lo que se nos dice o lo que vemos, sino en el dador y consumador de la fe. Aquí vamos a leer eso, gloria a Dios. Sigamos adelante. Mira, ahora empecemos a leer el 12, Hebreos 12. Pero ya sabemos de quién habla ahí, ¿ok? De los antiguos, los profetas, amén, los santos hombres de Dios. Vive Jehová que así es, y así va. El capítulo 12 de Hebreos dice así, empieza diciendo: por tanto, nosotros también, ahora está hablando, cuando dice esa palabra también, quiere decir que nosotros estamos agregados a algo, amén, que se nos dio. Fíjate bien. Por lo tanto, nosotros también tenemos en derredor nuestro grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué entendemos ahí nosotros? ¿De qué nos está hablando ahí el apóstol Pablo? Está hablando ya a la iglesia de Jesucristo. Amén. A ti y a mí, amado hermano, si eres lavado y consagrado para el Señor, a ti te está hablando acá, y a mí. Amén. Dice que nosotros tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Amén. ¿Qué quiere decir? Tenemos como testimonio de que Dios es real, veraz y verdadero a los profetas del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Y tenemos como nube de testigos a los apóstoles de Jesucristo del Nuevo Testamento. Tenemos dos porciones en las que nos basamos nosotros los cristianos para decir que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Amén. Porque dice que la nube de testigos estaba allá, los profetas,
Y ahora ya no dice la nube, sino la gran nube de testigos, porque es más grande, ¿ok? Porque es doble. Es decir, que los profetas del Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento, más ahora tenemos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ya en la iglesia fundada, la que Él vino a dejar acá. Amén. Entonces, la nube de testigos, despojémonos pues del peso del pecado que nos asedia. O sea que sabemos que la nube de testigos significa que tenemos testimonios, hay gente antes de nosotros que creyeron esto, que nosotros creemos. ¿Qué creemos nosotros? Que hay un Dios verdadero, amén, que hizo los cielos y la tierra. Hubo antes de nosotros gente que creyó de esta manera. ¿Quiénes son esos? En la nube de testigos que menciona acá, que vienen siendo los profetas y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eso da a entender, amado hermano, acá te hablo esto así para que quedes claro de qué habla ahí el Señor, el apóstol Pablo, a la iglesia. Entonces, nosotros, la iglesia de Jesucristo, estamos más que seguros que Jesucristo viene por nosotros, viene por los santos, los escogidos, los lavados y consagrados. Amén. Porque aquí dice que nosotros ya pertenecemos al pueblo de Dios. Porque ya tenemos testimonio, alguien dio testimonio de esto, que es real. La gran nube de testigos que tenemos, a esos les copiamos, les seguimos, porque ellos testifican de que Dios es real. Así como se hizo real en su vida de ellos, es real para nosotros también, amados hermanos. Amén. Entonces, de eso da testimonio acá. Eso da a entender este versículo 1, apenas estoy ahí. Ahora corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que nosotros tenemos por delante como cristianos, como evangélicos, como la iglesia de Jesucristo? La carrera que tenemos por delante es apartarnos del peso del pecado que nos asedia. ¿Qué es asediar? Que nos acosa. ¿Por qué nos acosa? ¿Por qué? Por los compañeros del trabajo. Te pueden decir a ti, te están asediando, te están acosando. Vámonos para acá, vámonos para allá. Que no pasa nada, hombre. No estés tanto en la iglesia. ¿Para qué tanta iglesia? Eso es asediar. El pecado te está asediando. Ahora dice que nos despojemos de ese peso del pecado que nos asedia. Que le digamos no al mundo y sí a Jesucristo. Eso de entender, amado hermano, ¿ok? Esa es la tercera parte del versículo 1, ¿ok? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que hay que correr, pero con paciencia. ¿Cómo es eso de que vas a ir corriendo y con paciencia? Que quede entender eso. Que no creas aprenderlo todo en un segundo, en un instante. Ten paciencia. Poco a poco vas a ir analizando, aquilatando. El Espíritu Santo te va a ir dando el discernimiento, la unción que Él da a cada individuo, hasta perfeccionarlo el día de la redención, como dice la palabra. Eso significa correr la carrera con paciencia, porque esto corramos que dice acá, no es como el correr que tú entiendes como correr, como un corredor, un atleta. No significa eso acá. Correr con paciencia. Entonces, ¿cómo es que vas a ir corriendo? ¿Vas a ir corriendo o vas a ir con paciencia? ¿Qué es un corredor? Que va recio, con velocidad. ¿Y qué es ir con paciencia? Ir tranquilo. Pero entonces aquí cuando dice paciencia no se refiere a eso, a esa carrera física, sino la carrera espiritual que se nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es la carrera con paciencia que tenemos que correr nosotros? La de la santidad, la vida en Cristo Jesús. Esa es la carrera con paciencia. Jesucristo lo dijo en otras palabras, dijo, toma tu cruz y sígueme cada día. Eso es correr con paciencia la carrera que tenemos nosotros los cristianos por delante. Tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. Negarnos a nosotros mismos, que es lo que nos cuesta. Esa es la paciencia que tenemos que tener, podernos llegar a la plenitud de decirle no al mundo y sí a Cristo. Esa es la paciencia que habla acá. Amén. No es la otra, porque dice corramos con paciencia. Si vas corriendo, vas corriendo. Y si tienes paciencia, tienes paciencia. Entonces estas dos palabras combínalas y te está hablando de algo espiritual, algo esencial, algo eterno en tu vida cristiana. ¿Cuál es? La santidad. Estar día con día en la iglesia, en la perseverancia. Amén. A eso se refiere. Gloria a Dios. No es a otra cosa. Y la nube de testigos, ya te expliqué primero, que son los apóstoles, los profetas y apóstoles
de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los testigos que tenemos más que suficientes para poder creer nosotros en esta palabra, en estas promesas que tenemos nosotros a través de los apóstoles, apóstol Pedro, apóstol Juan, apóstol Pablo y los demás apóstoles. Ellos son los testigos fieles que dieron hasta su vida a cambio de esta santa palabra. Amén. Entonces, así como ellos fueron fieles y testigos del testimonio de Dios, así nosotros, ya en Jesucristo, somos la iglesia, somos un cuerpo. Entonces tenemos que tener la misma imitación en ese sentido, de que así como ellos imitaron a Cristo, nosotros también tenemos que imitar a Cristo y a los apóstoles. Eso de entender, amado hermano, capítulo, versículo 1. Es grande y da para más, pero tengo que seguir. Puesto los ojos en Jesús. Entonces no es en la Virgen María, ni en los otros monos que hay por ahí. No, es en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. O sea que Él no le puso atención al oprobio que iba a sufrir, sino su enfoque del Señor Jesús era cumplir la misión que el Padre le había encomendado hacer aquí en la tierra. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo, y no le puso atención a nada más. Gloria a Dios. Sigamos el 3. Considerad aquel que sufrió. Mira, aquí está la respuesta de lo que te acabo de decir. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjate, entonces Jesucristo, pongámonos a pensar nosotros cuánto sufrió Él. Eso significa considerar. El que sufrió por ti y por mí. Considéralo, fíjate bien. Él era carne y hueso como tú y yo. Él sentía. No porque era Dios aquí en la tierra 100% y hombre aquí en la tierra 100%, no iba a sentir. Él estaba en su humanidad completa. Porque dice Juan que quien no confiesa de esa manera es anticristo. Amén. Entonces nosotros confesamos que Jesucristo estaba aquí 100% hombre y 100% Dios. ¿Ya? Dividido los dos personajes en uno. Amén. ¿Entienden eso? Gloria a Dios. Ahora el 4. Porque aún no habéis resucitado porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que nosotros no hemos resistido hasta la muerte, como la muerte de cruz que llevó nuestro Señor Jesucristo. Eso da a entender. Si Él lo soportó, y tú, ¿por qué no lo vas a soportar si ya estás en Él, estás crucificado en Él? Ya lo tuyo ya no es físico, sino que es espiritual. Ahora el tomar tu cruz cada día y seguir a Jesús, eso es lo tuyo. Amén, porque Él ya lo hizo físicamente, ahora te lo transmite espiritualmente para que seas transformado en el poder de la palabra y renovado el espíritu de tu mente, dice Efesios 4:23. Amén. Léete eso, amado hermano. De eso está hablando aquí el apóstol. Amén. Entonces, fíjate bien. Dice el 4, ya lo leí. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que no has resistido hasta la sangre, no has dado tu vida, no has sido azotado. No has sido azotado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a nosotros ya no nos toca de esa manera, porque estamos en otra época, estamos en otra dispensación, estamos en la dispensación de la gracia, la misma que estaban los apóstoles, pero los primeros tiempos eran muy peligrosos. La iglesia apenas iba arrancando, apenas iba naciendo, había mucha oposición. Ahora la oposición que hay es espiritual, más que todo es espiritual. Hay física, pero es como 5%, 90% es espiritual. Donde tú prendes la televisión, ahí tienes la tentación. Cualquier comercial que se te da, ahí viene el pecado. Cualquier jabón, perfume, por inocente que parezca, ahí está el simbolizando sexo, lujuria, laxivia, todo eso. Entonces el 3 dice ahí algo de eso que te dije yo, que del pecado, que nosotros, peso del pecado, despojémonos de eso. Dice el 1, parte del 1 dice que nos despojemos del peso del pecado. Porque nosotros nos toca despojarnos de eso, que dice ya el 4, que dice, entonces, como ya no nos toca combatir con nuestra propia sangre, ahora con el espíritu.
ahora es espiritual. Pablo dijo, nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades que están en las regiones celestes. Potestades de maldad, por supuesto, son demonios, amén. Ok, entonces espero que me estás entendiendo. Entonces por eso te explico y te llevo a las citas que corroboran lo que da a entender acá, ok, gloria a Dios. Fíjate, y habéis ya olvidado, fíjate, dice acá, que no ha combatido fuerte y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. Ok, entonces a veces nosotros Perdón, amados hermanos, cruzó ahí una cosa. Entonces nosotros hemos olvidado la exhortación que se nos dijo como hijos, como se nos dirige como a hijos, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres disciplinado, reprendido por él. El 6, por el Señor, porque el Señor el que ama disciplina. Deja leer el 5 y el 6 juntos, Mira, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eréis reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea que si tú eres cristiano evangélico, te convertiste a Cristo, ten por seguro que Dios te va a disciplinar, te va a corregir. ¿Cómo te va a corregir? Mostrándote a través de los siervos que están alrededor tuyo cómo debes de comportarte adentro y fuera de la iglesia. Esa es la disciplina del Señor. Te van a disciplinar que ya no eres del montón, ya perteneces a la ciudadanía de Cristo, a los pactos de Israel, como dice Efesios, amén, porque ya eres nueva creación, nueva criatura, dice también 2 Corintios 5:17, de modo que el que esté en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, amén. Entonces vamos leyendo, a eso se refiere. Entonces ya te va a disciplinar el Señor, sí, pero porque te toma por hijo y te pone el sello del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? Fíjate, y dice el 7, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tu papá no te disciplina, tu papá terrenal no te disciplina, no es que no te quiere, te quiere como bastardo, no te ama porque no te corrige, no te dice cómo las sanas palabras de Jesucristo, cómo vivir una vida cristiana, cómo vivir una vida santa delante del Señor, no te corrige de esa manera. Ese es el tipo de disciplina que el hombre de Dios tiene que sembrar en la casa, como líder, como sacerdote de la casa que es, porque dice la Biblia que nosotros ya somos reyes y sacerdotes de nuestra familia. Tenemos que enseñarles y dirigirlos y reinar sobre ellos, no que ellos reinen sobre nosotros. En ese sentido es que somos reyes y sacerdotes, hermano, nomás que luego se van con otra finta ustedes, agarrando otras cosas, otros significados, otros parámetros. Sí da, pero en este caso ahorita estamos leyendo la disciplina de los padres hacia los hijos, amén, y el Señor te disciplina como hijo, amén, ahí está. Porque si no te disciplina, entonces eres bastardo. ¿Qué quiere decir? Si el Señor no disciplina al resto de la humanidad, todo el resto de la humanidad son bastardos, no son hijos de Dios nada. Aunque ellos dicen que Dios los ama y que Dios ama a todo mundo, sí, porque Él dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo lo ama, porque mandó al Hijo. Pero ahora el mundo acepta al Hijo, no, lo desprecia. Entonces aquí hace la división, ¿sí me entienden? Generalmente o mundialmente Dios los ama a todos. Pero como no quieren, entonces Él divide el pueblo de Él con el pueblo del diablo, los mundanos con los cristianos. Aquí se está haciendo la división, hermanos, directamente, porque el que Él disciplina es el que Él escoge por hijo, y el que no disciplina es bastardo, como que dice que es creación de Él, pero no son hijos de Él. Pesa decir esto, pero es que es lo que la Biblia da a entender, y lo que estamos leyendo. Participantes, entonces sois bastardos. Si no has participado en ningún tipo de disciplina del Señor,
no eres hijo de Él, porque la señal de que eres hijo de Dios es cuando vienes a Cristo y te sometes a la disciplina, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestros apóstoles y las Sagradas Escrituras. Esa es la disciplina del Señor. No es que te agarren a chicotazos, no, es la disciplina en cuanto a la palabra se refiere, amén. Y el que aguanta eso ya viene a ser hijo de Dios y dice que Él lo toma por hijo, ya no es un bastardo, ya no es uno del montón, ya no es creación, ya no es como esos árboles que están ahí que se secan, les cortan las ramas, les echan al fuego y se acabó. Ya no eres eso, eres familia de Dios, copartícipe en Dios y coheredero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate bien todo lo que eres, amén. Eso te estoy explicando, hermano, para que me entiendas. Todo lo que da es en este pasaje. Y da para más, pero yo voy rápido ahorita, amén. Ahora el 9. Por otra parte, dice el 9, mira. Tuvimos a nuestros padres, te pone el ejemplo que yo ya te di. Ahora te lo pone en el 9, mira. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, fíjate, y los venerábamos ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, que es Dios? ¿Te imaginas? Si a tu papá le hacías caso y le decías, sí papá, disculpe, perdóneme, ya, lo venerabas. Eso es perdonar, eso es venerar, que decir, papi, perdóneme, me equivoqué. Eso estás pidiendo perdón, estás dándole la pleitesía que tu papá merecía, como respeto, como ser humano, como tu papá que era terrenal. Ahora, contimás dice aquí, si a él lo respetabas, contimás, ¿por qué no respetas al Padre de los Espíritus? O sea, nuestro Señor Jesucristo, y viviremos. Fíjate, si tu papá te disciplinaba para esta vida temporal, ¿por qué no vas a obedecer mejor al Padre de los Espíritus para vivir la vida eterna que Él ofrece? Es lo que está explicando este versículo. Amén. Entonces, está la comparación facilita, bien sencilla. El Padre terrenal te disciplinaba por esta vida de 80, 100 años que vas a tener. Ahora el Padre de los Espíritus te disciplina para algo eterno, imperecedero, que no se va a acabar nunca, vida eterna. ¿Me entiendes? De eso está hablando acá. Entonces, el Hijo tiene que ser disciplinado. El Hijo de Dios tiene que ser disciplinado por muchas facetas, por muchas formas, muchas etapas de la vida cristiana. No te preocupes, amado hermano. Solo, como dice el título, pon los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Ese es el pasaje que traemos acá estudiando. Gloria a Dios. El 10, mira. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Quiénes aquellos? Nuestros padres. Solo por los días que íbamos a estar aquí en la tierra. Ya te lo dije yo y hasta aquí está escrito también. ¿Te fijas? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero ¿quién es Dios o Jesucristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Fíjate bien, nuestros padres, como te repito, nos disciplinaban para algo temporal, por un tiempo, los días que vamos a estar aquí en la tierra. Y aquellos, ciertamente, ¿quién aquellos? Nuestros padres. Y nuestros padres, podría decir aquí, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero que es Cristo, para lo que nos aprovecha, lo que nos es provechoso, para que participemos de la santidad. Entonces el Señor te disciplina con un propósito, no porque no te quiera, para que participes de la santidad. ¿Cuál es la santidad? La vida eterna que vas a tener allá con Él por los siglos y los siglos, para que participes de la santidad, para que participes de la vida eterna, todos los regalos, regalías y galardones que Dios tiene, para que participemos todo eso. Para eso nos disciplina, amén. No es para otra cosa, no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Nomás que el cristiano evangélico, cuando le decís tú, no te vistas de esa manera, no te comportas de esa manera, te pareces impío, pareces mundano, pareces hechicero, pareces cholo, pareces pandillero, se enojan y lo está disciplinando porque está escrito que no debe de andar así. Entonces tú, como siervo de Jesucristo, lo está disciplinando porque eres representante de Dios aquí en la tierra. No el Papa, ni los sacerdotes católicos que se acuden ese título. No, ellos están al revés porque ellos están enchamucados, ellos andan endiablados, enseñando otras vainas. Lo que dice la Escritura dice que tú y yo somos representantes de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Por lo tanto, si el hermano está
mal, hay que corregirlo con la palabra, no con tus argumentos. Con lo que te estoy explicando yo, así es como se hace. Amén. Mira, para que tenga provecho lo que hablas y llegue al corazón de la persona. Es verdad que ninguna disciplina, dice el 11, y ya terminamos, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok, fíjate, el 11, terminé leyendo el 11 ya. Voy a leer junto el 10 y el 11, fíjate. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de la santidad. Entonces, nuestros padres nos disciplinaban, como te dije, para lo que se va a acabar, lo que perece. Y que en Cristo Él nos disciplina para bien, para que participemos de la santidad, porque dice que sin paz y sin santidad nadie le verá, aunque estés aquí en la tierra. De nada te sirve, a nada veniste. Si no andas en santidad, y eres cristiano y no andas en santidad, que estás como esos católicos que salen de la misa y se van al bar, salen de la misa y se van a fornicar. No, eso no andas en santidad, hermano. Dice aquí que no vas a participar en eso. El 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que han sido ejercitados. O sea que a nosotros no nos parece bien, claro, porque nos restringe todas las salidas, nos tapa todos los portillos. No tenemos que participar en nada del mundo, en nada de la chanchada del mundo. No modas mundanas, ni malos hábitos que tenías antes, nada de atavíos extravagantes que hace el mundo. No, tú, hermana, tienes que comportarte el porte cristiano evangélico, comportarte como las hermanas que procesan piedad, de las que habla el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Entonces, así es, que no tienes que, la disciplina parece que te va a doler, sí, pero es para bien, es para que participes, dice aquí, santidad, y es para que participes en la santidad. ¿Cómo es? Aquí en ese sentido, para que participes de la vida eterna, la vida en Cristo Jesús, que vas a vivir por los siglos de los siglos. El resto va a vivir también, pero en condenación. Amén. Van a ser condenados. Y los disciplinados que habla aquí el apóstol Pablo, que es el que escribió los libros de los Hebreos, me parece, o el doctor Lucas. Entonces, vamos a hacer que es el apóstol Pablo, ¿verdad? A los hebreos, porque él era hebreo de hebreos y fariseo de fariseos. Entonces cabe mencionar que tuvo que haber sido el apóstol Pablo. No se definen los teólogos y los exégetas, pero para mí el apóstol Pablo, ¿verdad? No quita ni pone si fue el evangelista Lucas o el apóstol Pablo. Lo importante es que es escritura sagrada. Amén. No te vayas a poner en dilema de quién fue el que escribió esto, que no sabemos. Realmente es un misterio. Así como fue un misterio de que el arrebatamiento se le reveló solo al apóstol Pablo. ¿Por qué no a los otros? Si el apóstol Pablo es el más pequeño de los apóstoles y a él se le dio más responsabilidad, el arrebatamiento de la iglesia, imagínate. Y él fue al tercer cielo siendo el más pequeño. ¿Le alabas? Amén. Y regresó en espíritu, así como el apóstol Juan fue en espíritu a escribir y le fue revelado el Apocalipsis. Amén. Entonces, amado hermano, ¿me entiendes? Espero que sí, ¿verdad? Los 11 versículos hablan de vivir poniéndole los ojos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es el consumador y actor de la fe. ¿Para qué nos sirve eso? Dirás tú, la disciplina, ¿para qué sirve? Ya lo dijimos en el 10, dice, porque nuestros padres nos disciplinaban para algo que iba a aparecer. Por ejemplo, mi papá decía, no te juntes con ese, porque ese es borracho. Ese era para mi bien, para los días que voy a estar acá. Pero el de los espíritus, para una vida eterna y para que participe de la santidad que él me está demandando y me está recomendando, que de esta manera puedo llegar a obtenerla. Amén. Y dice que el 11 dice que estamos ya ejercitados, y la disciplina te ejercita. ¿Qué hace un atleta? Él tiene su disciplina, ¿verdad que sí? Su comida, él no come cualquier cosa ni se desvela. Él tiene su disciplina de 8
a 3 de la mañana él se duerme, de 8 de la noche a 3 de la mañana, a las 3 de la mañana ya va a ir a correr, porque él tiene su disciplina, y corre 2 horas, y luego llega y desayuna y se va al trabajo. Esa es su disciplina del atleta. Entonces tú como cristiano evangélico, ¿tu disciplina cuál es? Orar, ayunar, participar en la iglesia. Esa es tu vida, esa es la vida nueva en Cristo Jesús, ¿eh? Y dijo al apóstol Pablo a Colosenses, de manera que si estás en Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Amén. Entonces, hermanos, espero que me hayan entendido. Fui rápido leyendo esto porque tenía solo 35 minutos, gloria a Dios. Pero vamos a ver segunda y tercera parte de esto porque da para más, hermanos. Gloria a Dios. El Señor que les bendiga y conmigo será hasta la próxima, porque ya en el 12 dice, pues ya habla igual de comportarnos bien como hermanos, y que no tengamos raíz de amargura y que andemos en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo que dice ya en el 12, el 14 en adelante. Gloria a Dios. Pero lo vamos a dejar hasta aquí, amado hermano. Espero me hayan explicado un poco, una parte nada más. Gloria a Dios. Y conmigo será hasta la próxima. Dios que les bendiga a los incontables miles. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.